Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo episodio de Rompiendo el Mercado, episodio 29, y hoy con un cambio importante porque, bueno, estoy como siempre muy bien acompañada, a mí siempre me acompañan muy bien, pero es que además por aquí ya sabéis que han pasado muchos analistas, tanto especuladores, inversores a corto, inversores a plazo, inversores por dividendo, cada uno con su estrategia, pero hay algo en lo que siempre han coincidido y ha sido la importancia de la psicología a la hora de invertir. Así que en este episodio me acompaña Víctor Urrutia, que es trader, pero es que además es psicólogo de traders. Víctor, nos vas a venir, bueno, de perlas porque tenemos dudas para aburrir. Hola Laura, de verdad, gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí, poder hablar contigo y eso, espero poder aportar un poco de valor respecto a la psicología del trading, claro. Claro que sí. Pues vamos a empezar por la primera pregunta y es la más importante, las emociones. Víctor, ¿cómo controlamos esas emociones? ¿Por qué es tan importante la psicología a la hora de, no sé si invertir y hacer trading por igual? Me imagino que sí, que es igual de importante. Yo creo que a nivel de importancia sí, pero quizás a nivel de ponderación de esa importancia puede variar un poco, ¿no? Porque al final, cuanto más expuestos estás al riesgo, como puede ser una actividad como el trading, ¿no? Que quizás es la cúspide de una pirámide en la que la actividad de más renta variable es la que más riesgo tiene. El trading está arriba del todo, ¿no? La inversión podría, en otros tipos de productos puede estar un poco más abajo, pues cuanto más expuestos estás al riesgo, más implicación tienen las emociones. Por lo tanto, es muy importante en ambos casos, pero yo particularmente me focalizo mucho en el trading porque creo que es uno de las industrias, de los trabajos, y no sé si lo compartes, pero que más expuesto está a esos peligros, ¿no? A peligros de descontrol emocional, de desequilibrios, de muchas veces de tu día a día, porque estás tan expuesto a peligros constantes hacia tu dinero que al final eso repercute directamente en tus emociones. Y eso es lo que intento hacer, enfocar un poco cómo los traders deben intentar gestionar sus pensamientos, reconducirlos para que tengan una salud un poco más estable. ¿Y desde cuándo, Víctor, tú te llevas dedicando tanto a ser trader como a ser psicólogo de trading? O sea, ¿exactamente en qué consiste esto? Como trader llevo muchos años ya, son casi 10 años, y luego cuando acabé la carrera de psicología, fue en 2015 creo, 2015, me especialicé, digamos, como ya hacía trading para aquel entonces, intenté mezclar un poco las dos pasiones, por así decirlo, ¿no? Quería crear una especie de nicho concreto de mercado en el que entendía que el trading, porque a mí me había afectado, era, como digo, ¿no? Como estamos hablando ahora, una industria en la que la psicología tiene un potencial muy grande para cuidar la salud mental de la gente, de los participantes. Pues dije, hostias, tengo que intentar aprender todo lo posible sobre cómo funciona la mente de un trader para también ayudarme a mí mismo como trader, y si puedo ayudar a los otros, pues bienvenido sea. ¿Y cómo son los traders? ¿Cómo son a la hora de, ya que tienes tanto contacto con varios, cómo son los traders? Es una buena pregunta, la verdad. Creo que hay muchos perfiles. Me he dado cuenta que hay muchísimos perfiles muy distintos, pero sé que tienen como una serie de características en común, que creo que son los tipos de perfil los que hay que diferenciar en traders profesionales y traders que están en creación, por así decirlo, o sea, en proceso. Los que están en proceso son mucho más tolerantes al riesgo. Tienen como una especie porque están en desarrollo, lo entiendo perfectamente, pero es como que tienen una predisposición a aceptar riesgos que un profesional no tiene. Un profesional es mucho más conservador a la hora por lo que he visto, a la hora de afrontar el riesgo, pero eso no es algo malo, porque la gente piensa que conservador implica menos potencial de beneficios. Y es todo lo contrario. Cuando hablo de una mejor predisposición al riesgo, una menor aversión, me refiero a que tienen capacidades emocionales mucho más trabajadas, son como más tolerantes al riesgo en cuanto a cómo gestionarlo. Mientras que los neófitos, por así decirlo, los que se empiezan, los que están en proceso, es como que no tienen miedo y eso les hace perder respeto y no se dan cuenta de que eso tiene un impacto sobre las emociones. Así que yo te diferenciaría eso, que los traders somos personas que somos muy tolerantes al riesgo, más que quizás otro tipo de perfiles, pero también tenemos una sobreconfianza, creo, demasiado grande en cuanto a lo que somos capaces de gestionar, ¿no? En tiempo real. Creo que por ahí iría la respuesta. ¿Y se puede mejorar esa adversión al riesgo? O sea, ¿se puede trabajar esas emociones para que no influyan? Totalmente, sí. Es un proceso largo, es un proceso sacrificado, que requiere, por desgracia, de entrenamiento en tiempo real. Es decir, es una cosa que no se puede entrenar en ningún tipo de ámbito más en la vida. Hay algunos que sí, en algunas disciplinas, pero hay muy pocas disciplinas que te permitan exponerte de la manera en que se expone en el trading a cómo tú te enfrentas ante tus propios riesgos, ¿no? Es decir, como seres humanos, no sé si lo compartes, pero estamos como predispuestos a evitar los riesgos. Por eso hemos sobrevivido como especie.
Y eso tu cuerpo lo relaciona con una serie de exposición hormonal también. Es decir, por ejemplo, tus niveles de adrenalina o de dopamina, de serotonina, se regulan de una cierta manera para protegerte de tu entorno ante peligros. En el trading tú voluntariamente estás asumiendo peligros hacia tu economía. Y eso hace que cada día un trader está expuesto a niveles de estrés muy altos, a que sus hormonas se desequilibren mucho, a que empiecen pensamientos intrusivos, muy recursivos que pueden llevarte a insomnios, a tener ansiedad. Al final todo el mundo se estresa con el trabajo. Pues imagínate un trabajo en el que tu materia prima es tu dinero. Es muy peligroso, se puede entrenar, pero requiere de tiempo. Y si no se hace bien ese entrenamiento, esa progresión, es peligroso porque puedes perder todo tu dinero y por el camino tu salud mental también. ¿Cuál crees para ti que es la principal característica que tiene que aprender que tiene que aprender o que tiene que tener un trader? Por ejemplo, yo siempre he escuchado, es algo que escucho de forma habitual, los diferentes invitados que han pasado por este programa, y es la paciencia. Qué buena, sí, totalmente. La paciencia creo que es una de ellas. Te diría también la disciplina, especialmente en ser, ¿cómo se dice esto? Diligente, ¿no? Ser muy coherente con tus decisiones y con tu plan de proceso de aprendizaje. Pero sobre todo yo me iría especialmente, aunque parezca que no tiene nada que ver con la psicología, con la gestión del riesgo. Es lo que, si tú eres capaz de gestionar correctamente tu riesgo de una forma progresiva, con una exposición muy gradual, para que tu cuerpo asimile esos niveles de tolerancia, ¿no? a diferentes riesgos, la psicología se queda un poco relegada. Es como si consiguieses meterla en una jaula en la que la tienes ahí para que no crees un monstruo, ¿no? Si haces bien esa parte de paciencia, como tú dices, de disciplina y de gestión del riesgo, la psicología se queda en un segundo plano. Y de esos tres, de la gestión, riesgo y paciencia y la disciplina, ¿cuál crees que es la más difícil por tu experiencia en conseguir? ¿La que consideras que tiene más trabajo detrás? La disciplina, sin duda. La disciplina es muy complicada porque nos creemos muchas veces, al menos, y también es un generalismo, pero que se me entienda que es muy difícil ser disciplinado cuando las reglas te las tienes que poner a ti mismo. Es decir, hay muy pocas personas que se respeten tanto a sí mismas como para hacerse caso. ¿Me explico? Es decir, si normalmente en el mundo real, fuera de los gráficos, nos saltamos las reglas que nos autoimponen, incluso con multas, imagínate si no hay ningún tipo de multa ni de consecuencia más allá que la que tú mismo te autoimpones, ¿no? Como puede ser la pérdida de capital, el mal rato que pasas. Es muy difícil que un trader sea disciplinado a la hora de ponerse las reglas y cumplirlas. Así que te diría esa, la disciplina, sin duda. Y cuando hablamos de disciplina, ¿de qué hablamos? ¿De que tienes que estar 24/7 pendientes del mercado o establecerte un horario a la hora de invertir? ¿Qué es la disciplina cuando hablamos de trading? Es exacto, es lo que acabas de decir tú. Es el hecho de primero establecerte un plan. Como cualquier tipo de negocio, el trading al final es una empresa, no es un proyecto, es un trabajo que tienes que afrontar como tal. Hay diferentes tipos de perfiles de trading y entiendo que no todo el mundo se va a ver representado con esto que voy a decir, pero en general cualquier tipo de perfil requiere, a nivel psicológico, siempre voy a hablar a nivel psicológico, de un plan bien establecido a través de microobjetivos que te ayuden a alcanzar tu meta final. Si tú no eres capaz de distribuir tu horario, por ejemplo, de trading y te sobreexpones al trading, eso es peligroso. Si no eres capaz de exponerte lo suficiente al trading como para acumular datos y de tu performance, también es peligroso. Por lo tanto, tienes que encontrar ese equilibrio en el que sepas que tienes que desarrollar un plan de actuación que te ayude a que tu comportamiento se vaya adaptando, que poco a poco tu psicología vaya ejerciendo su poder, ¿no? Y que vayas entendiendo cómo eres dentro de los gráficos, pero que a su vez sobrevivas el tiempo suficiente. Porque si durante 2 años o 1 año estás sobreexpuesto al trading, estás con un plan obsesivo de hacer trading, pero en 2 años quemas todo tu capital o que no eres capaz de equilibrar tu vida con el trading y te quemas a nivel personal, sientes burnout, y no vas a sobrevivir el tiempo suficiente para ver resultados. Así que esa disciplina tiene que desarrollarse a través de un plan. Y normalmente ese plan, ¿cómo se empieza? O sea, yo, por ejemplo, estoy empezando a invertir, ¿vale? Y acudo a ti, Víctor, y te digo, Víctor, voy a empezar a invertir, ya, bueno, pues tengo ciertos conocimientos de inversión, pero ¿cómo empiezo con ese plan? ¿Cómo me lo puedo plantear para no acabar quemado, como estabas diciendo tú? Es muy buena pregunta también y hay mucho debate. Yo soy partícipe y intento hacer mucho hincapié en que primero tienes que definir tu perfil. Es decir, muy poca gente destina tiempo y recursos en definir qué tipo de trader quieres ser o de participante de los mercados. Pero para eso hay que probar, o sea, es decir, porque claro, yo por ejemplo no invierto y empiezo a invertir, claro, yo no sé cuál es mi perfil, casi estoy empezando. Correcto. Sí, la pregunta que te haría es, ¿cómo sabes qué deporte te gusta hacer, ¿no? O qué tipo de comida te gusta comer? Es porque lo has probado antes, porque has intentado experimentar un poco con alguno de ellos hasta que encuentres aquel que realmente se te da bien o te llama la atención. Pues esto es lo mismo. Mucha gente el error que comete es que encuentra en redes sociales, por ejemplo, un perfil de formador
un curso, ya sabemos cómo va esto, y se mete ahí directamente, sin contemplar si eso realmente es para él. Si eres alguien que tiene un perfil más de position trading, por ejemplo, o de swing trading, y te metes en un curso de day trading, aunque sea muy buen curso, imaginémonos, quizás no está hecho para ti, porque no tienes el horario laboral adecuado para poder enfrentar los horarios que requiere un day trader, o quizás no tienes una tolerancia al riesgo lo suficientemente adecuada para ser day trader, Para ese ¿no? perfil, claro. Claro, por lo que hacer al principio ese pequeño esfuerzo en intentar encontrar cuál es tu perfil, exponiéndote un poco a cada uno de ellos, informándote, cogiendo buena información y practicando, es como creo que es el primer paso que yo haría a la hora de desarrollar ese plan. ¿Y el segundo? Sería encontrar un referente, sin duda. Vale. Mucha gente pierde esa noción, se creen, y yo incluido, nos hemos creído todos muchas veces más capaces de lo que somos porque quizás hemos tenido éxito fuera del trading en algunas de nuestras disciplinas o estudios, lo que sea. Entonces, ¿crees que el trading es lo mismo? Que cuantas más horas dediques va a ser proporcionalmente, va a haber una correlación directa en cuanto a resultados, y aquí te encuentras, aunque no es así, que estás en un ejercicio de probabilidades, es un ejercicio de esperanza matemática, que puedes implicar que estés haciendo bien las cosas durante mucho tiempo y aún así perder dinero. Y eso genera un poco de dolor, porque si tú haces bien las cosas, dedicas horas y aún así acabas perdiendo dinero, aún haciendo bien las cosas, seguramente tu conducta se va a ver perdida. En cambio, si tienes un referente correcto, que ves que ya ha conseguido lo que tú quieres, con datos, con track record, con una forma de auditoría que te demuestre que realmente es ganador en los mercados, es mucho más sencillo, porque los vaivenes emocionales que vas a sufrir siempre pueden ser apoyados con ver que hay alguien que ya los ha sufrido y también ha salido de ellos. Y puedes emular un poco esos pasos. Ese sería el segundo paso. Vale, ¿y tú lo has sufrido, Víctor, como trader? Claro, totalmente. Yo sé todo lo que se puede pasar un trader. Todo porque empecé como autodidacta. Y como empezamos muchos hace mucho tiempo, no había tanta información. Había ya, pero no había tanta amalgama de opciones como a día de hoy. Y eso nos llevó a mí personalmente me llevó entre una mezcla de ego, de sobreconfianza y de falta de información a ser autodidacta, por lo que los primeros 4 o 5 años fueron un tormento, sin duda. Pero también con toda esta variedad que tenemos ahora de información, también es muy difícil seleccionar y elegir, sobre todo cuando ya tienes una idea, bueno, pues puedes ver de dónde coge a cada uno, pero cuando estás empezando, que realmente estás iniciándote en esto, te gusta, es muy difícil esa selección, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, sí. Es que es una marabunta de información hoy en día y de opciones. Por eso creo que podríamos tener un debate inmenso en cuanto a cómo definir cada cosa. Pero yo creo que lo más sencillo que tu audiencia puede entender es si es reduccionista, repito, que no digo que sea siempre así y tal, pero es más fácil de llegar. Track record auditado, que un track record, para quien no lo entienda, es como una especie de currículum de lo que ha hecho ese trader en los mercados. Puedes ver de forma fehaciente y transparente cada una de sus movimientos y sus rendimientos. Eso por un lado, si tu formador o tu educador, tu información de la que accedes viene de alguien que tiene track record de años, eso es un aval de seguridad para aprender. Por otro lado, es que alguien que te diga que opera en directo delante tuyo cada día. Si tú ves a alguien tomando decisiones en los mercados cada día de forma transparente, también es una buena solución para poder aprender. Todo lo que salga de ahí, yo no digo que sea algo malo, digo que lo cogería con pinzas porque puede ser peligroso. Vale, a la hora de, ya que hemos hecho este plan, yo ya me he hecho el plan, a la hora de invertir, ¿cómo no me dejo llevar por mis emociones? ¿Cómo las controlo? Porque al final también han pasado por aquí muchos maestros y muchos traders, muchos inversores a largo plazo, y me decían, claro, en alguna ocasión, como digo yo, me ha podido el corazón a la cabeza. Ya. ¿Cómo lo controlamos? Ojalá tuviese la respuesta, de verdad, muy concreta y concisa, pero cada perfil individual, yo me he dado cuenta, he trabajado con muchos traders y por suerte y para mí y por desgracia para ellos, y es como, son perfiles muy individuales, por lo que hay que establecer una serie de criterios primero diagnósticos, por así decirlo, en los cuales tú tienes que saber identificarte en qué punto estás de tu trading. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que hablar un poco de cómo controlar las emociones, te diría que no las intentes controlar, porque somos humanos. No tenemos por qué llegar a un nivel tan extremo en el que tenemos que gestionar nuestras emociones a esos niveles, sino es más una cuestión de que aprendas a desarrollar una serie de conductas, al menos desde mi perspectiva, que es la cognitivo-conductual, en la cual poco a poco esas conductas vayan ayudándote a alcanzar tus objetivos. Si tienes una serie de pensamientos, por ejemplo, que son intrusivos, que son recurrentes, como que eres cuando cometes algún error o tienes algunas pérdidas, dices que eres mal trader, te dices a ti mismo que eres mal trader, o sufres después de cerrar la pantalla, te quedas obsesionado mirando el gráfico todo el día, no duermes pensando que tienes una posición abierta, son comportamientos muy habituales. Esos comportamientos surgen a través de una relación con un pensamiento que es, ¿cómo se dice esto?, desadaptativo, ¿vale? Es un pensamiento que no te está ayudando a mejorar, te está generando una serie de hormonas, como he dicho antes, desequilibrio, que te duele, ¿no?, y que te genera otros pensamientos. Pues atacaría por ahí.
Entonces, las emociones que se asocian a ese tipo de comportamiento y de pensamiento pueden ser paliadas si empiezas a hacer una serie de conductas que te lleven a reducir esos pensamientos y así el ciclo se cierra. ¿Me explico? Entonces, es un poco complejo porque el proceso es individual, como digo, pero lo importante primero es identificar cuáles son las conductas perjudiciales, qué pensamientos son los que se asocian a esas conductas y a partir de ahí cómo eso te desarrolla en emociones dolorosas. Si rompes ese ciclo y lo identificas y coges bien desde dónde nace, luego es más fácil trabajar sobre eso. O sea, que si identificas esas emociones, también me imagino mejorará tu trading, todo va unido. Claro, a ver, ojalá fuese también así. No hay una relación tan directa porque quizás tu problema no es tanto que tengas tu trading no mejore por las emociones, sino simplemente porque estás haciendo mal trading. Entonces, primero tendríamos que identificar, ¿haces buen trading? Si haces buen trading realmente y tu trading está siendo perjudicado por las emociones, entonces sí que las emociones, al ser corregidas, pueden mejorar tu trading. Pero es que hay muchos traders, que son la mayoría, que asocian sus falta de rendimientos a las emociones y no es verdad. O a la psicología y no es verdad, sino simplemente porque están haciendo malas cosas, tanto a nivel de gestión como a nivel de estrategia. Así que primero, ataca a esas partes, ¿no? Es decir, oye, yo soy un buen gestor de riesgo o soy un buen trader a nivel de conducta, hago bien las cosas que tengo que hacer cuando tomo las decisiones. Si lo hago, luego las emociones pueden ser un factor indispensable. ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar nuestros hábitos a la hora de hacer trading? Decías que la disciplina era fundamental. ¿Cómo podemos mejorar esos hábitos? Yo te diría que primero con repetición, ¿vale? O sea, primero identificar realmente, como hemos dicho, cuáles son aquellos hábitos que quieres mejorar y por qué hacerlo, porque no vale de nada destinar esfuerzos vacíos hacia una dirección concreta. Hay que intentar saber hacia dónde quieres destinar tus esfuerzos, a partir de ahí repetir a través de un plan y reforzar. Que hay una cosa que los traders no hacen y es que no refuerzan sus comportamientos positivos. En cambio, sí refuerzan mucho los negativos. Por ejemplo, tendemos mucho, por lo que he visto los traders, a ser muy injustos con nosotros mismos. Porque como se trata de una profesión de renta variable que depende de probabilidades, como he dicho antes, puedes hacer las cosas bien, perder dinero y fustigarte por hacer eso, cuando en realidad tu comportamiento ha sido correcto. Tú has hecho bien las cosas, por lo que eso debería ser premiado para que esa conducta se refuerce y poco a poco en el tiempo vaya repitiéndose, para que a largo plazo te lleve donde tú quieres. Si no eres capaz de separar eso, de segregar lo que implica los rendimientos y lo que implica tu conducta, es imposible que refuerces correctamente tu comportamiento. Porque quizás estás reforzando, imaginemos, para que lo entienda la gente, porque a veces me enrollo. Sí, con ejemplo, no, además que con ejemplos lo entendemos mucho mejor. Sí. Tú imagínate que un trader, haces una operación, te saltas tu plan de trading, no has hecho en absoluto lo que querías hacer, pero has acabado ganando dinero. ¿Crees que es un comportamiento que se tiene que reforzar? En absoluto. No se puede reforzar, porque has ganado dinero por azar, por varianza. Has hecho una conducta que está mal hecha porque no sabes qué resultado puede tener a nivel probabilístico, has salido fuera de tu plan porque quizás te has sentido confiado y has visto una señal en el mercado que te ha llevado a actuar y has ganado dinero. Eso te ha llevado a un rendimiento positivo, pero la conducta es negativa. En el largo plazo eso, si lo repites constantemente, en una muestra lo suficientemente grande, te va a llevar a perder dinero con todas las probabilidades del mundo. En cambio, hay veces en las que tú tomas un trade, lo has hecho todo bien, has seguido tu plan y acabas en stop loss, acabas perdiendo dinero. ¿Significa eso que no tienes que reforzar esa conducta? En absoluto, tienes que reforzarla. Porque aunque ese día en concreto, de forma aislada, has tenido una pérdida, en el largo plazo tú has estudiado y has trabajado sabiendo que esa conducta te va a llevar a tener un rendimiento superior. Y es ahí donde se puede reforzar cada una de las cosas o intentar disminuir aquellas conductas que te perjudican. Ostras, pero eso es muy difícil, Víctor? Claro, es que si no todo el mundo sería trader. Es complicado, es complicado. Por eso es un reducto tan pequeño el que consigue vivir del trading a niveles como la gente se espera, porque es un deporte de élite, de verdad. Es un deporte de élite en cuanto que hay microcomportamientos que pueden influenciar directamente a que tu rendimiento se separe muchísimo de lo esperado. Así que hay que ser muy profesional en eso. Es complicado. Cuando acuden a ti los traders, ¿qué es lo que más te suelen pedir? ¿Qué es lo que más te suelen decir? Hay diferentes, pero yo creo que si te tuviese que decir la mayoría, me preguntan simplemente por si, ¿cómo te lo diría? Es que no es ansiedad, porque me habla muchas veces de ansiedad, pero tampoco es ansiedad real, porque la ansiedad es una patología diagnosticable. Es más una cuestión de que tienen malestar. Tienen malestar porque llevan quizás 4 o 5 años dedicados al trading con 0 resultados. Han ido de aquí para allá, están como frustrados, la palabra más que ansiedad era frustración, están como frustrados porque llevan mucho tiempo destinando esfuerzos, recursos, ilusiones, expectativas en una industria que no le está pagando con la moneda que esperaban. Entonces, normalmente me escriben personas que llevan varios años dedicándose al trading, que han pasado por muchos procesos, por muchos cursos, por muchos intentos y aún así no lo han logrado. Y me preguntan, ¿qué estoy haciendo mal? Están afectados por eso, por decir, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí es donde se empieza a trabajar.
Vale. Y en cuanto a los propios miedos que me estabas comentando al principio, yo creo que eso es lo que... Las pérdidas, ¿no? O sea, cuando realmente ves que vas perdiendo, vas invirtiendo o vas haciendo trading y vas perdiendo. Eso es lo más complicado de gestionar, esas pérdidas, ese miedo a las Sí, pérdidas. sí, yo diría que sí, que lo más complicado es el miedo, pero no tanto solo a las pérdidas, sino también a cómo gestionar la euforia. Porque muchas veces la mayoría de gente cuando empieza en el trading empieza ganando, por desgracia, para ellos, porque luego acaban perdiendo más. Pero tienes suerte, ganas, eso te genera euforia, te genera sobreconfianza y luego te da miedo perder ese beneficio. Empiezas a perder y te empiezas a cuestionar si realmente eres bueno, si no, por qué no estás ganando cuando los otros ganan. Ahí tu autoestima se ve muy afectada, tu confianza empieza a decrecer. Entonces, el miedo en el trading es muy problemático porque primero que tienes miedo a las pérdidas, como tú dices, porque nadie quiere perder dinero, pero es que luego cuando ganas un poco también no quieres perderlo. Y si te quedas en medio, en break-even, es decir, que no ganas ni pierdes, también tienes miedo, porque dices, hostia, ¿hasta cuándo puedo aguantar así? Entonces el miedo es como una especie de fantasma que todo el rato está sobrevolando la actividad del trader. Y es totalmente muy peligroso y sin duda creo que si tuviese que decir algo que afecta más a los traders es el miedo, como tú dices. ¿Y cómo lo gestionamos o cómo gestionamos las pérdidas? Yo siempre he escuchado y han pasado por aquí muchos traders, analistas, y siempre han dicho lo mismo. Lo mejor es perder, o sea, empezar perdiendo. Porque como empieces ganando o ganes y tardes mucho en perder, es como que esa fase no te engrandeces, digamos. Totalmente. Pero a la vez tiene que ser muy gestionado, ¿no? Muy difícil de gestionar esa primera pérdida, sobreponerte y decir, no, bueno, es una pérdida, pero voy a continuar. Sí, es que es así, es que lo has resumido perfectamente, porque si empiezas ganando, eso te genera una serie de pensamientos sobre ti mismo que son falsos. Entonces te creas una imagen de ti mismo demasiado alejada de la realidad, lo que te va a llevar a tomar riesgos que no puedes asumir y al final acabas perdiendo más de lo que te habías permitido al principio, ¿no? Es ese bucle que todo el mundo conoce. Lo muy interesante que me parece que dices es eso, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo soportas esa primera pérdida? ¿Cómo sé alguien que no ha hecho nunca una actividad como esta en la que tu dinero está en juego de forma profesional? No me refiero a algo lúdico, como puede ser un casino o algo así, sino me refiero con un plan establecido a nivel profesional. ¿Cómo aceptas eso? Yo lo que intento trabajar muchas veces con los traders es que hagan una exposición gradual al riesgo. Porque si tú no estás capacitado para perder 50 euros, aunque te los puedas permitir, pero quizás tu gestión emocional no está preparada para ello, es mejor que no empieces con 50 euros, empieza con 5. Porque no se trata tanto de ganar dinero al principio, aunque parezca una paradoja en trading, sino de desarrollar hábitos, como tú decías antes, de desarrollar una serie de automatismos que te ayuden a tomar decisiones eficientes, rápidas, en un tiempo mínimo de reacción. Son cosas que en tu vida real no vas a trabajar, porque es muy difícil, pero aquí sí las necesitas. Si tú empiezas con poco dinero y te focalizas en el comportamiento, en que tu rendimiento a nivel conductual sea el adecuado, y poco a poco vas creciendo ese riesgo, por ejemplo, imaginemos que empiezas con 5 euros, luego cuando tienes una serie de, no sé, una muestra de 100 trades con esos 5 euros que te ha ido bien a nivel de rendimiento, subes a 10 euros, lo vuelves a repetir, si esos 10 euros te van mal, bajas otra vez a 5, vas haciendo como una especie de equilibrio, de exposición, en el que solo subes de riesgo si demuestras que tu comportamiento es acorde a ese riesgo. Así tu cabeza va generando tolerancia, como si fuese una sustancia, como una droga cualquiera, ¿no? Tú cada vez te expones a esa droga y cada vez necesitas más de esa droga para sentir el mismo efecto. Esto es lo mismo. Tu cabeza, poco a poco, va adaptándose a ese nivel de riesgo para que cada vez puedas asumir más riesgo del que asumías al principio. Pero te tienes que poner una meta inicial, me imagino, ¿no? O sea, hacer una prueba-error. Sí, ¿a qué te refieres con meta inicial, por ejemplo? Una meta inicial me refiero, por ejemplo, yo no sé exactamente, yo voy a empezar a invertir y yo no sé si soy capaz de asumir una pérdida, ya no me refiero, o sea, me refiero psicológica, no sé si soy capaz de asumir una pérdida de 50, de 100 o de 1000. Correcto. Sí, entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una especie de test, sí, me parece bien eso. De hecho, que digas, primero sobre todo hay que entender que el capital que vas a destinar al trading, creo que eso es muy habitual, pero es mejor que lo recuerde, tiene que ser siempre algo que estás dispuesto a perder. Entonces, sí o sí, si tienes capital que vas a hacer una actividad de renta variable tan agresiva, ese capital tiene todo el potencial de desaparecer. Hay que hacer muchas cosas y hay cosas para que eso no ocurra, evidentemente, y que el riesgo está limitado. Pero aún así, ese capital no puede estar vinculado contigo emocionalmente. No puede ser que sufras por perder ese dinero, porque entonces ya estás adulterando tu conducta. Es imposible que tengas un camino lo suficientemente robusto como para que consigas algo si tienes miedo o emociones vinculadas a ese dinero. Bien, empezamos con eso. Tenemos el capital que sabemos que podemos prescindir de él. Ahora, como tú dices, un test.
ok, voy a empezar con el mínimo posible que me permita mi producto financiero, porque depende de cada producto, tienes un mínimo de riesgo, ¿no? No es lo mismo los Sí. futuros que los derivados, perdón, que los CFDs, ¿no? Entonces, tú utilizas el mínimo posible dentro de tu activo financiero, de tu producto financiero, te expones a ello, lo pruebas y si ves que toleras bien las pérdidas que te van a llegar, subes al siguiente nivel. Y así poco a poco. Pero encontrar ese mínimo producto viable, por así decirlo, ¿no? Es muy interesante y totalmente recomendable, sí. Y a la hora de empezar a invertir, por ejemplo, ¿tú recomiendas empezar a invertir en un broker, o sea, empezar a invertir directamente o invertir, por ejemplo, de demos, que hay muchos brokers, por ejemplo, que dan esa opción para que veas más o menos cómo vas antes de realmente perder o ganar tu dinero, sino jugar con dinero ficticio? Es una muy buena pregunta y es un debate enorme que tenemos los traders. Entonces, depende mucho. Yo siempre he sido partidario de la simulación para desarrollar automatismos, como decíamos, de conducta, pero hay otros traders, por ejemplo, en los que es que depende mucho del perfil para que lo entienda la gente. Si eres un swing trader, por ejemplo, yo soy swing trader, entonces mi tiempo de reacción es mucho menor. O sea, el tiempo que yo necesito para tomar una decisión en los mercados es mucho más amplio que un day trader o un scalper, ¿no? Que son traders que están en temporalidades muy bajas. Por lo que yo sí que tengo más capacidad para tomar decisiones correctas dentro de un entorno simulado, porque el tiempo no es un factor demasiado indispensable. En cambio, un day trader que tiene que tomar decisiones según como lo que está viendo quizás en segundos o en minutos, en simulado es un poco más peligroso porque la exposición a tiempo real nunca va a ser igual que la de un simulado, ¿no? Especialmente porque muchas veces tú quieres entrar en un punto del mercado que en un simulado te lo va a dar porque hay liquidez infinita, mientras que en el entorno real no hay liquidez, quizás no hay contrapartida. Entonces tú haces unos cálculos en simulado pensándote que has entrado correctamente y tus resultados te han ido bien, pero luego en real saltas y no hay contrapartida y entras un poco más tarde, eso cambia un poco tu salida en beneficio de un stop. Entonces hay como pequeños detallitos que son técnicos que hacen que en algunos mercados o tipos de trading sí que sea interesante hacer simulado, pero en otros quizás es mucho mejor empezar en el real, pero con muy poco capital, con algo simbólico, céntimos, euros mínimo, que te ayude a también experimentar un entorno lo más simulado posible. Y siempre es mejor empezar por lo conocido que irte al exterior, por ejemplo. Es verdad que aquí en España se dice que los inversores suelen ser o los traders también, ¿no? Muy conservadores, que nos fijamos mucho en el mercado español. Pero claro, muchas veces yo me he planteado, no sé si es por desconocimiento, de decir, bueno, vamos a empezar por lo que te estaba diciendo yo un poco, ¿no? Por lo conocido, que es el IBEX, es el mercado español, antes de irte a Wall Street, por mucho que sea Wall Street, pero hay como ese miedo. No lo sé, si tú también recomiendas en esos primeros pasos irte a lo conocido, a lo que realmente conoces. Yo personalmente en este caso estoy en el lado opuesto, es decir, creo que de nuevo cada perfil define el mercado, tienes que encontrar cuál es el mercado que mejor se adapta a ti. Y en el caso del trading, desde mi punto de vista, y por lo que he conocido, que no digo que sea lo correcto, hay determinados mercados que son más óptimos para el trader. Igual que hay mejores mercados para ser position trading o inversor en el largo plazo. Es decir, si tú estás en un entorno de mercado en el que las ventanas de oportunidad son muy bajas, como el IBEX, eso te hace que durante 2 horas al día, quizás de alta volatilidad, sí que puedes encontrar oportunidades, pero van a ser muy limitadas. Un trader, desde mi punto de vista, necesita una muestra cada vez más amplia de trades para reforzar su confianza en que ese comportamiento en el largo plazo tiene sentido. Porque imagínate que eres un trader que hace 100 trades cada 3 años. Eso y has ganado quizás, pero ¿quién te dice que en el cuarto año no vas a perder todo lo conseguido? Porque la muestra no es lo suficientemente grande. Por lo tanto, creo que es mejor buscar entornos de mercado en los que haya más ventana de oportunidad, en los que tengas más tiempo para encontrar setups, que se dicen, ¿no? Como patrones o estructuras que te ayuden a tomar decisiones, para que así la muestra sea más grande, tu comportamiento se vaya reforzando más, tengas más perspectiva sobre ti mismo, sobre lo que eres capaz de hacer, y a partir de ahí, una vez acabes eso, ya puedes decir quizás disminuir la ventana, irte a entornos conocidos y decir, mira, pues si soy bueno, teniendo 8 horas de mercado, soy bueno, puedo hacer lo que hago en 2, quizás el IBEX es una buena solución, por ejemplo. Pero yo iría en el lado opuesto, ¿sabes? Vale. A la hora de los errores, que hay muchos errores a la hora de trader, me gustaría preguntarte a ti primero un error que tú hayas cometido para que nos hagamos una idea también, y luego cuáles son los errores que tú reconoces o que más sueles ver en los traders. Vale. ¿A nivel psicológico te refieres? Sí, a nivel psicológico. Vale. Error psicológico que yo haya hecho, por ejemplo, es el de, te diría, el más grave. Creo que una tendencia demasiado excesiva a tener la razón, ¿vale? Me explico. Si tú estás muy afianzado, muy vinculado a tener la razón en un entorno como el trading, en el que vas a tener que tener pérdidas a diario, muchas veces, vas a sufrir muchísimo. Porque si tú quieres sí o sí aceptar dónde va a ir el mercado,
acertar, saber que tu estrategia es la correcta sin ser flexible en ese aspecto, en ser muy volátil, muy versátil a la hora de cambiar de tu opinión, estás atrapado. Porque si crees que el mercado va a subir y el mercado delante de tu cara va a bajar y está bajando y tú estás manteniendo una posición larga, comprada, y no eres capaz de reaccionar a tiempo por la obsesión de tener la razón, eso te destruye. Entonces, yo creo que he cometido muchas veces ese error, al principio especialmente, y el más habitual que yo he visto es el sesgo del superviviente, ¿vale? Eso es lo que más veo en los traders. Y es que maximizan sus posibilidades de triunfar en la industria. Y porque evidentemente estamos en una época de redes sociales en las que todo el mundo hace trading, todo el mundo es ganador, por lo que parece que es muy fácil, parece que es demasiado accesible. Los Ferraris claro. También, ¿no? Claro. Sí, y además se está sofisticando la industria, ¿eh? O sea, yo que estoy desde dentro, veo que cada vez la gente se ha dado cuenta que eso ya no puede seguir con esos rollos porque nadie se los traga. Entonces tienen que ir sofisticándose, ya no te dicen Ferraris, ya te dicen un sueldo de 3.000 al mes, te dicen como cosas que son mucho más accesibles para ti. Vale. ¿Qué ocurre? Que eso crea una especie de constructo cognitivo falso, que es el de que hay mucha gente que gana. Y no es verdad. Hay muy poca. Es un porcentaje minúsculo. Y ese porcentaje minúsculo gana mucho dinero. Y luego, poco a poco, la pirámide se va abriendo. Y hay gente que gana menos, pero la mayoría de traders fracasan. Y los datos están ahí, ¿eh? Los datos, por ejemplo, la ESMA creo que obliga a los CFDs a poner cuánta gente gana en los brokers. Y los CFDs quizás no son el instrumento más profesional del mundo, pero que te aseguro a nivel de muestra que en futuros o en acciones, ya sean al contado o lo que sea, o en opciones, más o menos debe rondar por ahí el porcentaje de éxito en los traders. ¿Qué significa eso? Que si tú ves esos porcentajes y ves que la mayoría pierde, pensar que tú vas a ser capaz de ser el nuevo mejor trader del mundo te lleva a que la sobreconfianza y todo lo que hemos mencionado previamente te hagan cometer errores. En lugar de mantener el respeto en lo que significan los mercados, en destinar el tiempo suficiente, los recursos, profesionalizar todo esto y que al cabo de los años tengas retornos, te precipitas y la gente se pone nerviosa porque chocan con la realidad. Tenían una idea al principio porque han visto ese sesgo del superviviente, quieren ser él también, esa persona, están unos años, unos meses intentándolo full time, están muy obsesionados, no tienen resultados y lo abandonan y lo critican y se enfadan. Entonces, eso es lo más habitual, que te diría ese sesgo del superviviente. Víctor, pero eso no choca un poco con lo que decías tú antes del referente, cuando hemos empezado a grabar el tener un referente al cual seguir. Claro. ¿No choca un poco una cosa con la otra? No lo tiene. No tienen referentes, la gente no tiene la información necesaria y me duele asumirlo, pero es que a día de hoy yo he hecho trabajo para ello y tampoco parece que haya funcionado mucho, porque la gente hace lo mismo, que es, no sé por qué no buscan eso. O sea, no sé por qué cuesta tanto entender que si hay traders ganadores lo pueden demostrar y si no son ganadores no lo demuestran. Pero no todos los demuestran, a lo mejor ves por eso. Es lo difícil sí. de... Vamos, yo conozco muchos analistas, muchos traders, pero pocos te puedo decir, esta es la cartera de no sé quién o este está invertido, porque no lo muestran. Claro, pues entonces, muchas veces te dicen, bueno, yo invierto pongo stop en tal, pero luego no sabemos realmente ellos dónde están, ¿no? No sé si a lo mejor es por eso la gente no tiene un referente, digamos. Sí, estoy de acuerdo, pero entonces, ¿por qué no? O sea, yo no digo que cada trader deba mostrar lo que hace, sino forma. Que tú puedes ser un trader, compartir tu conocimiento de forma gratuita, ¿no? Y decir, mira, yo quiero poner aquí, entonces no tienes ningún tipo de responsabilidad. Pero si vas a formar, si vas a cobrar por educar, es necesario que haya un aval formativo. Y ese aval formativo tiene dos caminos, tiene dos vertientes, como las que hemos dicho antes, que es el track record auditado, es decir, que cada uno y actualizable, no vale con que enseñes lo que hiciste hace 10 años. Ya ves, lo que haces hoy, ¿qué es? ¿Qué estás haciendo a día de hoy? Entonces, track record actualizado o que estés operando en vivo a diario. Si yo soy trader, yo, por ejemplo, cada día opero, cada 4 horas estoy operando. Entonces, si yo quisiese formar, podría abrir mi ventana cada 4 horas y que la gente viese lo que hago, porque lo hago. Si lo hiciese, si quisiese formar. Entonces, si yo me pongo esa barrera, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Por qué la gente no lo exigimos? Es ahí el problema. Si confiamos excesivamente en quien está en Internet porque sale en Internet, las hostias que nos pueden llegar son... Claro. Sitios. Claro, luego la hostia que te llevas al cabo del tiempo con el golpe de realidad es duro. Es duro, la verdad. ¿Tú también te dedicas... ¿Cada cuánto operas? ¿Me estabas contando? ¿Cada 4 horas? Sí, somos un equipo de 3 personas que operamos cada 4 horas. Sí. De forma manual. Estamos intentando vincularnos un poco al algorítmico, pero estamos de forma manual, cada 4 horas. ¿Y por qué de forma manual de momento? Por errores del pasado también. Sí. Es decir, iniciamos el camino de una forma, estuvimos entre un equilibrio entre dos aguas, ¿no? Como Paco deducía un poco, entre manual, que debería ser day trader, y swing trader, que debería ser algorítmico. Es un poco largo de explicar y tampoco quiero agotar con eso, pero cometimos un error de decisión que nos vinculó a un tipo de operativa concreta. Entonces, nuestra operativa creo que es muy robotizable
se pueden generar algoritmos de mi toma de decisiones, pero no es del todo objetiva posible a la hora de salida como para hacer algoritmos, ¿no? Entonces estamos entre dos aguas allí en las que nos han hecho que cada 4 horas tengamos que tomar decisiones, las cuales pueden ser mucho más eficientes, que es lo que estamos trabajando ahora, para que, digamos, que el entorno sea estudiado y analizado por algoritmos y que luego la decisión incluso la podamos tomar nosotros manualmente. Así que eso es lo que hacemos. Pues eres muy sincero, ¿eh? No todo el mundo habla así de su estrategia. Pero es la verdad, es que tampoco, ¿para qué mentir? Es que es la verdad, de verdad. Para ir terminando, sí me gustaría que nos dijeras, hemos hablado de los errores, hemos hablado del miedo también, de la pérdida, me gustaría que nos dijeras, no sé, algunas recomendaciones, algunos tips para las personas que nos estén escuchando. No sé si son los referentes a traders o también se puede hablar de inversión más a largo plazo, pero sí. Algunos tips para intentar ayudarnos con esto de la psicología y no perder la cabeza. Total. Sí, yo, por ejemplo, os puedo decir, creo que el mejor consejo que os puedo dar, o la mejor información, es que yo hago sesiones de psicología, entonces he tenido la fortuna de poder ver diferentes perfiles. Vale. Ver cómo piensan, cómo ganan, o sea, ver cómo piensan los que ganan, ver lo que piensan los que pierden. Y lo que me he encontrado con los ganadores, ya sean inversores o traders, es que tienen una serie de características, ¿no? Muy bien marcadas. Cada uno tiene su ramificación, pero en general cumplen 5 o 6 cosas que todo el mundo cumple, de verdad, es increíble. Parecen muy sencillas, pero luego en tiempo real te das cuenta que son muy difíciles de alcanzar. Por ejemplo, tener una alta tolerancia a la frustración. Es decir, estás en un entorno en el que te vas a frustrar, sí o sí. No vas a tener los resultados que esperas cuando tú esperas. Ojalá que sí, por supuesto, si tú eres el afortunado que sí o afortunada que sí, felicidades. Pero la mayoría no. Entonces, hazte la idea de que tus esfuerzos van a ir destinados a una actividad que es muy poco agradecida en el corto plazo. En el largo plazo, si haces bien las cosas, sí que te va a recompensar de una forma u otra, pero en el corto plazo no, por lo que tienes que ser muy tolerante a la frustración. Los que he visto que ganan son gente que ha sobrevivido mucho tiempo a penurias a nivel de rendimiento. Otra cosa que os diría también es que intentéis ser muy tolerantes a la incertidumbre también. Es decir, sé que venimos la mayoría de personas de un mundo en el que tú haces una conducta y eres remunerado directamente, por lo que es muy fácil asociar eso, ¿no? Tú dices, psicológicamente es agradable hacer eso. Yo lo echo de menos, por ejemplo, es el hecho de decir, hostias, hago mi trabajo 8 horas y al cabo de esas 8 horas me pagan un sueldo. Y eso es la hostia. Y eso no lo vivo, ya no recuerdo lo que es eso. ¿Te dedicas directamente al trading? Y a la psicología, por ejemplo, y a creación de contenido, que también es, tú lo sabrás, que también es muy variable. Sí. Entonces, cualquier persona que se dedica a ese tipo de entornos, que son más fluctuantes, y especialmente los traders, que directamente es renta variable, hay que tener una tolerancia a la incertidumbre muy alta, a saber que quizás estás 3 meses sin perdiendo y tienes que seguir confiando en el cuarto para volver a repetir lo que has hecho los últimos 3. Ojo, que no todo el mundo está preparado para eso, ¿vale? No, estamos acostumbrados o estamos creados para todos los meses recibir tu dinero. Claro, exacto. Por lo que también esa que desarrolléis esa tolerancia a la incertidumbre, que lo entendáis. Y la tercera, tampoco para no agotar mucho, os diría que quizás es bastante común, pero creo que es adecuada, que seáis resilientes. Porque al final van a haber muchos errores, que no os justifiquéis, como he dicho antes, porque a nivel psicológico es muy doloroso estar en un entorno en el que, hostias, pues operas, pierdes, te has esforzado, vuelves a perder, piensas que lo has conseguido y de repente el mercado te pone en tu sitio y vuelves a perder. Eso es muy doloroso, psicológicamente te mina la confianza, te destruye la autoestima, te hace creer que no eres válido en otros ámbitos en los que sí que lo eras previamente, porque estás tan vinculado a esta actividad que ya piensas que no eres lo mismo a nivel social, que no puedes hacer los mismos amigos, o que tus conversaciones no son tan interesantes, o la peli que estás viendo o la serie que estás viendo que te gustaba tanto no te gusta tanto, porque todo eso, afecta, Víctor? de verdad, es algo increíble. Sí, estoy hablando para aquellas personas que están muy vinculadas a la operativa, ¿eh? Pero si no lo haces bien, no pones barreras lo suficientemente importantes al principio y lo haces y te dejas llevar simplemente, es una industria muy peligrosa por eso, porque te ataca mucho a esos puntos de dolor. Entonces, protegeos ante esos. Entended siempre que tenéis que tener un trabajo paralelo durante muchísimo tiempo hasta que veáis si estáis consolidados. No hagáis el riesgo ese de que mucha gente hace de saltar directamente porque tienes ahorros, intentar vivir de la renta variable, porque vas a depender mucho de lo que ocurre al día siguiente y eso ya psicológicamente es doloroso. Hay que hacer bien las cosas para que estos 3 elementos no sean tan perjudiciales. Te diría esos consejos, espero que sirvan. Sí. Bueno, me han servido porque me ha sorprendido mucho lo que has dicho. No pensaba que pueda afectar tanto, no solo cuando haces trading o cuando inviertes, sino ya tu vida personal, como lo estabas comentando. No sabía que... Sí, especialmente los traders. Entiendo que los inversores sí que hacen mucho mejor el tema de tener siempre una vida paralela a los mercados, ¿no? Sí. Pero a nivel de trading, que es mucho más exposición a las pantallas, hay mucha gente que acaba perdiendo su identidad, ¿no? Porque
ya no recuerdas si eres trader o eres persona también, ¿no? Porque estás todo el día vinculado al trading a intentar maximizar tus ganancias y eso puede ser peligroso. O sea, que es necesario parar mientras que estás haciendo trading. No puedes estar 24/7. Sí, por supuesto, eso 100%. Pero además creo que es muy necesario que protejas tu identidad, que te valores a ti mismo o a ti misma. Es decir, tú eres algo más que un trader, eres más que un inversor. Los mercados están ahí para rentabilizar nuestros ahorros, para ganar más dinero, lo que queráis. Pero eres mucho más cosas. Eres amigo, eres familiar, no sé, te gusta ver películas, te gusta series, te gusta hacer deporte. Eso se tiene que mantener. No puedes hacer que una actividad que es muy lucrativa, eso sí, porque parece que estoy hablando de lo malo, siempre ocurre, pero es la hostia. Es decir, cuando te consigues dedicar a ello, evidentemente tiene muchas recompensas. Pero hasta el camino, hasta el proceso de hacerlo, hay que hacer bien las cosas a nivel de muros y de protecciones, de mecanismos de defensa, porque si no puede ser algo peligroso. Por terminar con optimismo, ya que me has dicho eso, ¿cómo se siente pues, un trader como tú, por ejemplo, que te dedicas a hacer trading? Yo soy quizás el ejemplo menos oportuno para ello, porque al final yo tengo otras fuentes de ingreso que yo no podría, podría vivir del trading muy justo. Es decir, aquí en España sí podría, pero si me fuese a vivir a Europa no podría, por ejemplo, porque depende todo de mi capital. Mi forma de hacer trading es más relacionada con un ejercicio de swing trading, es decir, que por lo tanto necesito mucho capital para ganar algo de rentabilidad, pero cuando conoces a day traders, a personas que sí que realmente se dedican casi exclusivamente a hacer trading y sus ingresos son muy altos, porque los he visto, de verdad, he estado con ellos además, es algo fascinante ver la forma que tienen de hablar sobre la profesión. Es decir, hablan de forma muy profesional, como lo decía un deportista de élite, es decir, entienden cada uno de los elementos de la profesión, los respetan, los expresan de una forma muy sencilla, porque para ellos lo es en ese punto, pero no ven todo el iceberg que hay debajo, ¿no? Que es decir, hostia, es que para llegar a donde has llegado has pasado por muchas etapas, ahora es merecido y por eso eres como un profesional de la gestión del riesgo, ¿no? Sí. Y te mereces lo que tienes, pero hasta llegar allí es complicado. Por lo tanto, si llegas allí y eres el afortunado que consigue tener esos resultados, para mí es quizás de los mejores trabajos del mundo, personalmente para mí, porque te lo gestionas tú mismo, tú lo sabrás, ¿no? Que hemos hablado un poco antes, no tienes que aguantar nadie, ni redes sociales, ni Twitter, ni nada, sino que estás en tu casilla mental de profesión, lo haces, tú eres independiente contigo mismo, eres autónomo con lo que haces y eso creo que no tiene precio. Eso sí es verdad. Yo siempre lo digo aquí, lo he dicho más de una ocasión, invertir en vivir, que es muy importante. Es muy importante. Víctor Urrutia, trader, bueno, le podéis ver a todos en su canal también de YouTube, el psicólogo del trading. Así le encontré yo. Hay unos vídeos apasionantes, hay algunos en los cuales además explicas diferentes tipos de traders para que sepáis en qué nivel estáis cada uno a la hora de invertir. O sea que apasionante también y por supuesto que vayan allí a tu canal y que te conozcan y que si alguno, bueno, pues oye, que necesita tu ayuda, pues que se ponga en contacto también. Espero que no también, de verdad, espero que no. Bueno, pero gracias. Que algo de psicología a todos nos hace falta, ¿eh? Seamos traders, inversores o cualquier cosa, eso es cierto. Total. Te lo agradezco, Laura, de verdad. Pues ha sido un placer. A ti. Me he sentido súper cómodo, espero que a tu audiencia le ayude esto y que se lo hayan pasado bien. Y que, por supuesto, esto se puede repetir las veces que quieras. Para mí es un placer y te felicito por tu trabajo, en serio, que estés haciendo una cosa increíble en redes. Espero que crezcas muchísimo y Ojalá. te lo mereces, de verdad. Ojalá, peleando estamos en ello. Intentando por lo menos eso, traer pues mucha gente y diferentes del mundo del trading, diferentes puntos de vista, diferentes... Al final hablabas tú antes del sesgo, a mí el que más me gusta y siempre lo digo mucho es el sesgo de confirmación, que no me gusta nada. Hay que abrir mente y aunque a lo mejor alguno que nos esté escuchando no sea trader, invierta a largo plazo, pero seguro de lo que tú has dicho les va a ayudar. Entonces al final es mi filosofía, ¿no? Hay que ver todo y luego que cada uno tome sus propias decisiones, pero está bien escuchar y ver esas diferentes opciones que hay a la hora de invertir. 100%. Gracias, Víctor. Hasta la próxima. Te esperamos de nuevo, ¿eh? Por supuesto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Producido por tupodcast.es.